Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, buenas Bien- tardes, noches. Listos, estamos. Bienvenido, Doc. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias, gracias, de verdad te agradezco mucho por hablar de este tema que realmente es interesante. Cada vez vemos que la gente está envejeciendo más y los problemas auditivos se hacen más evidentes y hay que ponerle bolas a esto porque realmente es muy importante. Claro que sí, Doc. Antes de que te pudieras conectar, yo les estuve comentando un poquitico a los que están ya conectados con nosotros quién eres tú y acerca de más o menos de lo que vamos a hablar, pero quisiera antes que tú también nos cuentes o nos amplíes un poquitico más la información de quién eres tú. Bueno, digamos que mi formación, yo soy médico de la Universidad de La Sabana, después hice otorrino en la Universidad Militar y después hice neurotología. Me dedico solamente ahorita a oído, también en la militar y ahorita estoy también de estudiante, estoy en la Universidad Javeriana estudiando una maestría en bioética que estoy a punto de terminar. Esperamos a ver si con este tiempo de la pandemia puedo seguir trabajando en la tesis y ya graduarme bueno, y seguir trabajando en el tema del oído. Gracias. Bueno, que así sea. Vamos a entrar en Que así materia. sea. Entonces, como Vale, decía, como listo. decías tú ahorita, pues en la medida que el tiempo pasa, todo nos va cambiando, nos salen arrugas, se nos cae el pelo y pasa exactamente lo mismo con los oídos. Entonces, quiero que me digas tú, pues que me hables un poquitico de por qué pasa esto y si todas las personas en cierta medida vamos a terminar sufriendo de pérdida auditiva relacionada a la edad. Bueno, empecemos que la Organización Mundial de la Salud está o ya determinó quién es un anciano o quién es una persona que está avanzado en edad y esas son personas que son mayores de 60 años. Más o menos para a finales de este decenio, el 40% de la población mundial va a tener más de 60 años. Y evidentemente no estamos hechos para durar tanto. Entonces, evidentemente empezamos un retroceso auditivo lento que puede darse por muchísimos factores, pero definitivamente no todo el mundo va a tener presbiacusia, que es el término médico para decir envejecimiento del oído. No todos lo vamos a tener, pero mucha gente sí lo va a tener. Y por esa, y como metemos cosas más relacionadas, digamos, con el ruido y hay enfermedades y hay factores ambientales, entonces la gente está perdiendo más audición, la gente no se da cuenta y por eso hay que hablar de estos temas para que la gente sea consciente de los problemas auditivos que en este momento están viendo los pacientes mayores de 60 años. Hablemos un poquitico de esos factores que contribuyen a que de pronto una persona cuando ya llegue a esa etapa pueda llegar a empezar a sufrir de presbiacusia. Digamos que Mencionabas hablemos tú que una... el ruido es uno, ¿Cómo, mm, cómo? mencionabas tú que el ruido es uno y pues evidentemente vivimos en un medio de contaminación auditiva muy grande. ¿Qué Sí. otro tipo de cosas pueden llegar a influir en esto? Hablemos primero una cosita que vale la pena comentar antes y es que Ujú. la pérdida auditiva por edad es la mayor causa de pérdida auditiva que existe, mucho más que que los niños que nacen sordos, mucho más que las infecciosas. La pérdida auditiva por edad es la más común de todas, es más, llega casi a un 40% de todos los pacientes, entonces eso es una cantidad inmensa de pacientes. Y ahora sí, hablando un poquito de situaciones que pueden suceder, puede ser el ruido, que ya dijimos que el ruido tiene muchísimo que ver y de hecho es como lo que más se mezcla con la pérdida auditiva. Es el factor pues de mayor impacto en la pérdida auditiva en el anciano. También, obviamente, hay factores genéticos y hay uno que otro factor ambiental que puede dar, incluso el género. Las mujeres pueden tener incluso un poquito más de pérdida auditiva por edad que los hombres. Y saber que no tiene uno que estar realmente muy viejo para tener presbiacusia. Hay gente que puede empezar con presbiacusia casi desde los 30 años de edad, que eso es impresionante, pero hay gente que empieza con esa pérdida desde muy temprana edad. Doc, tú mencionabas algo y era la predisposición, que Sí. afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. ¿Eso por qué puede ser? Realmente no, no mucho más, no mucho más, un poco más.
¿no? Pero no, la estadística no es inmensa y en algunos casos se ha visto que es porque el recambio de los fibrocitos en el oído interno es diferente y cuando el oído interno se pone un poquito más duro, se pone más duro en las mujeres que en los hombres. Y eso son una cantidad de proteínas que se van intercambiando y es más frecuente en las mujeres. Pero realmente no podemos decir que ser mujer va a predisponer más a la presbiacusia. Simplemente la presbiacusia se da por edad y en mayor frecuencia con la asociación con el ruido. Ok. Y factores, por ejemplo, como el consumo de medicamentos, enfermedades metabólicas, ¿eso puede contribuir en la aparición? Definitivamente la diabetes se ha visto que es una de las enfermedades que más se relaciona con la presbiacusia, la hipertensión arterial. Las personas hipertensas también pueden cursar con presbiacusias eh, más frecuentemente. El consumo de tabaco no sucede lo mismo, no sucede o no se ha estudiado adecuadamente en el consumo del alcohol, pero pues estos son algunos predisponentes para la disminución auditiva. Ok. Doc, de acuerdo a tu experiencia, a tu conocimiento, porque de hecho la semana como antepasada tuve un live que hablaba sobre cerebro y audición y discutíamos mucho acerca de qué tanto afecta la pérdida auditiva la parte cognitiva, ¿sí? De Sí. acuerdo a tu experiencia, ¿tú crees que este tipo de pérdida auditiva genera también un deterioro cognitivo, contribuye a un deterioro cognitivo? Yo creo que, a ver, a mí hablar como de mi experiencia pues, es como engrandecer la cosa y no creo que yo deba hablar de mi experiencia. Yo es lo que realmente he leído y y lo que se ha visto. Eh, Evidentemente tiene que ver, el inicio de las demencias tempranas tiene que ver mucho con pacientes que están oyendo mal. Ahora, no podemos decir, y eso es importante que quede claro, no podemos decir que un paciente va a entrar en demencia porque está oyendo mal. O sea, realmente son unas cosas que se aceleran entre sí, pero no quiere decir que una cosa sea relacionada directamente con la otra. Importante saber con qué tipo de demencias. Y si está estudiado, y esto ya está en muchos artículos, que pacientes pueden empezar con demencia tipo Alzheimer cuando no tienen un adecuado estímulo cortical cerebral. Y entonces ahí ya empieza la pregunta, entonces ¿debo hacer una intervención rápida? Claro que hay que hacer una intervención rápida. Nosotros antes pensábamos que podemos dejarlo y decíamos, dejemos esto, que avance un añito y hacemos una audiometría en un añito y tomamos decisiones en ese año, pero ese año de pronto es menos estímulo en la corteza cerebral, menos estímulo auditivo y puede predisponer al inicio de las demencias. Entonces sí vale la pena. Yo les explico a los pacientes y les digo, mire, yo realmente a veces entiendo. Mucha gente dice, ¿sabe que yo no siento tanta dificultad auditiva? Realmente yo no quisiera hacer mucho, no quisiera hacer mucho, no me quisiera poner unos audífonos. Y le digo, bueno, y si yo le digo que usted va a prevenir el inicio de una enfermedad de deterioro mental, ¿usted qué haría? Y ahí los pacientes cambian su parecer y dicen, no, pero es que esto sí me parece muy importante y bien vale la pena ponerme un audífono entonces sí tiene una relación directa y me parece que es un punto muy importante a tratar los inicios tempranos de demencia. Vale. Alguien por ahí nos preguntaba, doctor, en qué se basaba de pronto un especialista para diagnosticar una presbiacusia quizás en un adulto menor de 60 años. A ver, las curvas audiométricas, y ahí hay que hablar de la audiometría y de la logometría, logoaudiometría. Las curvas tienen unas formas y eso nos indica, como sucede en el electrocardiograma, que uno ve la curva y sabe que es un infarto. Bueno, yo ya no me acuerdo cómo se veía bien el infarto, pero sí me acuerdo bien cómo se ve la pérdida auditiva en los pacientes. Entonces, cuando las frecuencias agudas empiezan a caer un poco y la curva de la logometría se empieza a desplazar, uno dice, seguramente esto es una presbiacusia o puede ser una alteración por ruido, cualquiera de las dos, porque las dos son muy similares. Y hacer una diferenciación entre las dos pues, es realmente muy complicado. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es una asociación. Entonces, ver Ujú. que las dos se unen y van a tumbar las frecuencias agudas y con esa forma, esa es una buena forma de verlo. Ahora, eso es la forma
de verlo en los exámenes, pero ahora uno también tiene que no ver exámenes solamente, uno tiene que ver pacientes. Entonces, Antes. uno le pregunta, mire, usted cuando está con sus amigos tomándose unas cervezas o tomándose algo o está en una reunión familiar, ¿usted siente que cuando le hablan como que no entendiera? Y la gente dice, sí, me pasa mucho, yo no entiendo cuando me hablan. Y esa frase tan diciente, yo oigo pero no me entiendo, no entiendo, pues es fundamental. Y así uno le da clínicamente como el camino para empezar a hacer algo. Y obviamente uno lo confirma con la audiometría. Vale, Doc. Doc, hablemos de la clasificación, porque hay diferentes tipos de presbiacusia. Sí, sí. Hablemos un Eh, poquitico de cuál y de pronto cuál sería la diferencia o por qué se diferencian las unas de las otras. Bueno, hay una que se llama la clasificación sensorial, donde lo principal es que las células que están en el oído interno, las células ciliadas externas, se empiezan a dañar y un pequeño pelo que tienen las células ciliadas externas se dañan, el estereocilio. Eh, en algunos casos se da por el acúmulo de un pigmento que realmente se llama la lipofusina y este pigmento, pues ese acúmulo puede producir una alteración directa en el oído interno. Y esta es la que más se relaciona con ruido, eso es importante. Y esa es la que más se relaciona con la curva que estábamos viendo, esa curva en descenso en frecuencias agudas, frecuentemente en 4.000 y en 8.000 Hz, empezando en unos 3.000 o 4.000 Hz, sin recuperación. Es importante, porque cuando uno ve recuperación en algunos casos es trauma acústico, ¿cierto? El trauma acústico tipo 4, pero cuando la vemos caer directamente, seguramente va a ser un envejecimiento del oído interno. Esa es la clasificación sensorial. Hay otra clasificación que se llama la neural y esta es cuando se daña el ganglio espiral. Eh, Ujú. Vemos que en esta neural la logometría está un poco más alterada, o sea, el entendimiento de las palabras está un poco más alterado. Hay otra que se llama la estrial o la metabólica, que esa es la que estábamos Ujú. hablando que se da en los pacientes jóvenes, mayores de 30 años, puede empezar a los 30 años, y se da esta mucho más frecuente en mujeres. Y yo creo que estas son la clasificación como más básica, estas tres divisiones, y sabiendo que las tres curvas pueden caer en frecuencias agudas, pero importante también, la metabólica y la estrial, la curva sí es un poquito más plana, no tiende a caer, sino es un poquitico más plana que las otras. Es la clasificación que yo creo que se debería uno medio saber para su trabajo diario en oído y en audiometría Eso, y en otología y en otorrinolaringología. así como tú decías, evidentemente no solamente el diagnóstico audiométrico, sino también todos los antecedentes son los que nos llevan como a atar los cabos, por decirlo de alguna forma, para determinar qué tipo de presbiacusia es. Claro, ahora, importantísimo en la historia clínica siempre preguntar qué tipo de exposición usted ha tenido a ruido. Y la gente dice, pero no, es que yo no me expongo a ruido. Sí, pero le gusta la fiesta. Entonces se pone al lado del parlante o le gustan los conciertos. Y realmente uno no necesita, acordémonos que el tema del ruido no es que sea que uno esté martillando todo el tiempo o taladrando pavimento para quedar sordo con ese o para tener una disminución auditiva. Uno también con el estallido de algo muy cercano puede tener daño por lo que decimos, el concierto, o sea, la cantidad de decibeles y el tiempo de exposición tiene mucho que ver también. Y cómo se relaciona directamente con la curva, entonces podemos decir que son las dos cosas muy asociadas. Vale. Doc, uno de los síntomas o las señales más frecuentes adicionales a las que tú mencionabas, que es el típico paciente que dice que escucha pero no entiende, es el tinnitus. Este tinnitus lo puede presentar todas las personas que tienen presbiacusia o no necesariamente. No necesariamente, pero yo le explico a los pacientes que el tinnitus es como una cicatriz de lo que ha sucedido. Entonces, los pacientes que en algunos casos tienen alteraciones auditivas, seguramente si hacemos una acufenometría, que es la medida exacta de Ujú. algo similar al ruido que ellos tienen, pues sí, va a estar seguramente en el sitio que está dañado, en la disminución auditiva que está dañada, cuando hacemos una audiometría hasta 8.000 Hz. Ahora, mucho más si hacemos una audiometría de alta frecuencia cuando nos vamos mucho más adelante, ahí también la vamos a encontrar. Ok, Doc. Por acá nos preguntan, nos dicen, ¿la falta de adherencia al uso de ayudas auditivas sigue siendo un tema complejo en este tipo de población? ¿El factor cultural y educativo es determinante en esta adherencia?
yo creo que sí, pero es que también tenemos que hablar del tema, si vamos a hablar de esa pregunta, a mí sí que me llama la atención el tipo de audífonos que están usando las personas mayores. Yo siempre he pensado que si uno le da una bicicleta de Falabella a Egan Bernal para correr el Tour de Francia, pues no va a hacer absolutamente nada. Entonces, la calidad del audífono tiene mucho que ver. Si uno se pone una cosa absolutamente incómoda, pues el pobre, la persona que está oyendo, se los va a quitar y va a decir, yo no tengo adherencia a eso. Pero ¿qué va a tener adherencia si es un audífono absolutamente incómodo? La adherencia yo creo que tiene mucho que ver con la comodidad y lo fácil que sea para el paciente mayor. En algunos casos tratamos de meterle unos audífonos lo más tecnológico posible a una persona que no sabe usar un Bluetooth y entonces eso lleno de conectividad y una cantidad de cosas. El paciente necesita un audífono digno para oír, más que cualquier otra cosa. Y eso al paciente le genera adherencia a un tratamiento o adherencia a su rehabilitación. Con respecto a eso, sí, efectivamente es así. Con el paciente que ya es consciente de su pérdida auditiva, que es consciente que necesita un tratamiento, efectivamente no se va a adherir al tratamiento si no se escoge o se selecciona la ayuda adecuada. Pero con Claro. respecto al tema educativo, sí todavía hace falta mucho concientizar a las personas de la importancia del oído, del cuidado de la audición y de que se hagan sus exámenes y que una vez detecten, porque es que le pasa a muchos pacientes que sí, que evidentemente sienten que ha desmejorado su audición, pero como ven que se logran desempeñar o que viven solos y no tienen esa necesidad, pues no buscan las alternativas de mejora. Es que la gran mayoría de los pacientes mayores no son conscientes de su pérdida. ¿Por qué? Porque lo que sucede es muy sencillo. O están muy aislados y ya no les importa, o la familia pues lo deja y no le importa, pero realmente que llegue la persona mayor, la persona de tercera edad a decirle a uno, venga, yo vengo para que usted me ayude, es difícil. Entonces, uno tiene que hacer como ese análisis, lo necesita o no lo necesita, ve la audiometría y a mí me encanta la prueba del audífono. La prueba del audífono es sensacional porque realmente es un antes y un después. Y no prueba de 5 minutos, es una prueba bien hecha, una prueba de audífono en donde el paciente se sienta cómodo o no se sienta incómodo. Hay unos que le van a decir a uno, yo esto nunca me lo voy a poner. Y entonces, ante la pregunta de la persona que lo hizo ahorita, ¿va a tener adherencia o no? Obviamente no va a tener adherencia, pero hay unos que dicen, ¿sabe qué? No, no me los quite, por favor, porque es que yo estoy muy contento con esto. Volví a oír a mi familia, volví a oír las conversaciones. Es que realmente la persona sentada en una esquina pues hombre, con ese deterioro auditivo, con ese deterioro mental, pues claro, entran en demencias y obviamente es un problema no solamente para el anciano, es un problema para la familia. Y una cosa importante es que todo el tema auditivo, y eso lo vemos en niños y en personas adultas que trabajan, se mide en pesos. ¿Qué quiere decir? Si a mí me los ponen y yo estoy oyendo mal, ahora puedo trabajar y puedo generar pesos, pero si una persona es mayor, qué va a devolverle al sistema? Entonces, muy occidentalmente dejamos a los pacientes ancianos de lado, muy occidental. Sucede muy diferente con Oriente, donde el anciano, donde el viejo tiene una función social muy diferente, pero aquí nuestra función social, y en Colombia la función social de los viejos es cruel. Otra cosa que pasa, Doc, y que sufrimos mucho con este sistema de salud es que adaptan un solo audífono o ordenan un solo audífono cuando la necesidad auditiva es de los dos. Y pues, Bueno, pero ahí sí ya nos metemos en el tema legal, que obviamente si lo pensamos médicamente y audiológicamente es una vagabundería que le den a un paciente solamente un audífono cuando necesita los dos, pero eso ya son cosas del sistema que nosotros, pues claro, exacto. podemos intervenir y podemos gritar, pero no lo podemos cambiar porque cada aseguradora tiene sus leyes y dice, no, es que ¿sabe qué? Si no tiene el promedio tonal por debajo de 40, entonces no. Pero un momentico, si es que esta persona necesita oír mucho mejor, no importa. Y hay que individualizar a los pacientes. Es que los pacientes no son receta de cocina. El paciente necesita, hay algunos pacientes que necesitan unas necesidades auditivas muy diferentes a otros. Entonces, pues, arreglar eso es muy difícil. Ahora, entiendo también si nos ponemos en los zapatos de las aseguradoras, pues tampoco le podemos dar audífonos de alta gama a todo el mundo porque es que somos muy colombianos y trabajamos de una forma muy rara.
Es como si nos regalan a nosotros el carro y también pedimos que nos regalen el aceite y la gasolina para el carro eternamente. Entonces, que me den pilas, que me den mantenimiento, y es que la gente no lo cuida tan bien. Entonces, hay que ponerse No, en las dos orillas. Hay que ponerse en las dos orillas y hay que entender pues, el sistema también. Ahora, una cosa importante, no estamos en contra del sistema, todo lo contrario. Este es un sistema paternalista, este es un sistema que nos da muchísimo, muchísimo. En todos los países la gente sorda se quedó sorda si no tiene plata. Acá, bueno, un implante, una tutela, un derecho de petición, qué sé yo, pero la gente termina operándose, incluso operándose o con el audífono. Estamos haciendo sí. más o menos 500 o algo más de 500 implantes al año. Eso es un costo inmenso y es un sistema paternalista. Entonces no nos podemos quejar del todo del sistema porque algo nos da. Así es. Doc, para Ujú. cerrar el tema de lo de la adherencia, adicional a la importancia de la calidad del audífono, también hay que tener en Sí. cuenta que esto no es un dispositivo mágico y que va a requerir un proceso de adaptación y que en muchos casos va a requerir incluso rehabilitación auditiva, por no decir que en todos los casos. Entonces, todo ese tipo de factores van a influir determinantemente en la adherencia al tratamiento. ¿De acuerdo? Eh, por acá nos preguntan, ¿el tinnitus es siempre una señal de pérdida auditiva? No necesariamente. El tinnitus es un síntoma que puede estar asociado a muchísimas otras causas, que pues sí, obviamente puede ser una de las señales de pérdida, pero no es de forma exclusiva. No sé si quieras agregar algo más, Doc. Absolutamente no, el tinnitus incluso a mucha gente lo ve como una enfermedad y en algunos casos es un síntoma. Sí puede ser una enfermedad, pero puede ser también solo un síntoma de alguna otra cosa, hipertensión, alteraciones no sé, metabólicas. Y hay gente que tiene audición perfecta con un buen tinnitus. Entonces no siempre se relaciona el tinnitus con la pérdida auditiva. Claro que Es sí. real. Ujú. Aquí Harold nos dice lo que acabamos de hablar, que se necesita más que el dispositivo, abordaje psicológico, investigación, etcétera. Sí, muchas gracias, Harold. Luis Moya nos habla de la importancia de la binauralidad, ya lo hablamos. Bueno. Doc, ¿cómo hacemos? ¿Hay formas de retrasar la aparición de esta pérdida auditiva? Bueno, sí, pues el tiempo es lo único que no se puede echar atrás, pero sí se puede echar atrás y la prevención del ruido es fundamental. Y la presbiacusia seguramente va a estar, pero una cosa bien interesante, y eso lo aprendí con una audióloga que fue quien me enseñó mucho, y en un principio cuando yo rotaba por audiología, y ella decía que la audición es muy estable en el tiempo, y eso es una realidad. Eh, si uno empieza a ver caídas, caídas muy rápidas, entonces uno se debe asustar, pero realmente la audición se va a mantener por mucho tiempo. Y el retraso de la audición, de la caída auditiva, no va a ser tan importante como el retraso de las manifestaciones que va a producir una pérdida auditiva. Entonces, si podemos rehabilitarlo a tiempo, es lo ideal. Y yo creo que la rehabilitación a tiempo es la forma de paliar, es como el bálsamo de la pérdida y de los problemas que vamos a tener más adelante. Ok. Bueno, Doc, para quienes nos están siguiendo, muchas gracias. No se les olvide, si tienen sus preguntas, las pueden enviar. Este live, como los que hemos hecho anteriormente, los pueden consultar o los pueden ver en la página de YouTube, Oídos, Cuidado y Salud Auditiva. Doc, recomendaciones en general para las personas que no solamente sufren de pérdida auditiva por envejecimiento, sino de cualquier tipo de pérdida auditiva. ¿Qué recomendaciones les das? ¿Qué sugerencias? ¿Qué camino coger? Yo creo que la recomendación principal es el cuidado del ruido. Realmente vivimos en un mundo que pareciera no ser tan ruidoso, pero cuando uno se da cuenta y lo ve a ciencia cierta es brutal. El ruido en el bus, el ruido en la calle, el ruido en el Transmilenio, el ruido en la vida diaria es absolutamente demoledor con el oído y yo creo que el cuidado del ruido es lo más importante y creo que eh, consultar de vez en cuando con otorrino, con otología, con audiología, pues no está de más. Uno ve que la gente es muy juiciosa, por ejemplo, haciéndose los exámenes de los dientes anualmente. ¿Y por qué con el oído esto no sucede? En algunos casos uno ve que, no, es que a mí se me tapó un oído hace 15 días, pero no, eso ya se me va a pasar. Yo le digo, pero un momento, si usted deja de ver por un ojo, ¿al cuánto tiempo está en urgencias? Entonces al oído como que no le ponemos la suficiente atención y es el oído que nos comunica con es el órgano que nos comunica con los demás.
es la única forma de comunicación que tenemos. Entonces, si no la cuidamos a tempranas edades, nos va a hacer falta más adelante. Entonces, pues, esas son dos pequeñas recomendaciones. Y obviamente no automedicarse. La automedicación en algunos casos para el oído es muy problemática, y la limpieza del oído que es tan controversial y tan importante, pues eso yo creo que la recomendación de no meterse palitos y no meterse cosas en el oído, pues es fundamental. Ok. Cris nos dice, hola, a mí me diagnosticaron hipoacusia bilateral leve y presbiacusia y tengo 18. ¿Es posible eso? ¿Es un mal diagnóstico? La pérdida me dijeron que fue por ototoxicidad a un medicamento. Y los ototóxicos evidentemente son medicamentos que deterioran tremendamente la audición. Si está en leve, pues seguramente hay que ver qué tan leve está y qué tanta requerimiento auditivo necesita cada paciente. En algunos casos la ototoxicidad puede irse a profunda, quiero decir, el paciente puede quedar sordo después de un medicamento, después de una inyección de antibiótico puede quedar profundamente sordo o puede disminuir. Ahora, hay medicamentos ototóxicos que dañan el oído irreversiblemente. Hay algunos que pueden revertirse eh, simplemente dejándolos de tomar o con algunos otros medicamentos, pero hay que ver realmente con qué quedó sordo o quedó hipoacúsico, que es disminución auditiva, y qué tanto necesita rehabilitarse. Pero algo sí muy importante es que la pérdida por ototoxicidad es diferente a la presbiacusia. Son Totalmente diferentes, diferente. separadas, sí. Sí, sí. Ujú. Doc, quisiera preguntarte, digamos que algo más hacia tu experiencia. Ujú. Hablábamos de la importancia, por lo general la presbiacusia, o no por lo general, siempre la presbiacusia se da en ambos oídos porque el deterioro se debe dar igual en ambos, ¿sí? Sí, son simétricas, exacto. Sí, Los dos exacto. oídos Entonces, y los oídos siempre deben caer así. O caen ujú. los dos o no cae ninguno, pero así chueco, no, Sí, no exacto. O debe sea, pasar. siempre van muy pegaditos, entonces mi pregunta Sí. va más hacia allá porque hablábamos de la importancia de la binauralidad y pues todo esto del sistema que en ocasiones no se puede, que el paciente tenga sus dos audífonos, pero he tenido casos en los que pacientes con un solo audífono empiezan a sufrir de problemas de equilibrio. ¿Cómo es tu experiencia con respecto a esto y por qué crees que pasa? ¿Y Bueno, se soluciona usando los dos? una cosa que no hablamos es que también, además de lo que estabas hablando en un principio, que se arruga la piel y que hay presbiacusia, pues también hay envejecimiento de los ojos, la presbicia, y también hay envejecimiento del vestíbulo, también hay envejecimiento vestibular, o sea, del órgano del equilibrio. Y evidentemente hay pacientes que tienen alteraciones en el equilibrio simplemente por, por envejecimiento. El presbivértigo es claro y existe. ¿Por qué? También por síndromes de desacondicionamiento. El paciente mayor pues se mueve menos. Ya no es el tenista de antes, sino ya es una persona que está absolutamente en una silla viendo televisión y se para muy de vez en cuando. Eso genera en algunos casos alteraciones en el equilibrio. Ahora bien, en el tema de un oído en el otro, sí, usualmente cuando los pacientes se ponen los dos audífonos, el paciente compensa esa sensación como de incomodidad, incluso mejoran hasta la sensación de oído tapado, mejoran hasta el tinnitus. Entonces, el audífono sí que es efectivo para muchas cosas que vemos en problemas auditivos. Y no solo eso, Doc, sino que el hecho de la comprensión, sobre todo en ambiente ruidoso, se hace muchísimo mejor si tenemos los dos audífonos a que si tenemos uno solo. Así fuese el mejor audífono. Claro, eso sí, y por eso es tan importante en algunos casos con oídos que no funcionan, y el otro que funciona, que de el que no funciona se cuelgue del que funciona y que dé sensación de estar oyendo de los dos oídos, oído en estéreo, digamos, de lado y lado. Sí, claro, evidentemente eso es real. Ujú. Doc, por aquí hay una pregunta, no sé si hacerla porque no tiene nada que ver, pero te preguntan que si eres casado. Sí, sí, casado, casado. Sí. Yo soy casado y tengo dos niñas grandes ya. Ok. Bueno, te preguntan también que si tú recomiendas los protectores hechos a medida para las personas que sufren de tinnitus. No, no. Una cosa bien importante es que
el peor amigo del oído es el ruido, pero el peor amigo del tinnitus es el silencio. Entonces uno dice, ¿qué hacemos? Y no, el tratamiento es de silencio para el tinnitus creo que no funciona. Y cuando uno ve a un paciente con acúfeno, con tinnitus, uno le dice, hay que enriquecer el ambiente de sonido. ¿Por qué? Porque el sonido externo se va a comer el sonido interno. Entonces, es una forma también de palear y de manejar el ruido. Eh, yo he oído y creo que todos los que trabajamos en el tema de audición eh, hemos oído que no, es que el médico me dijo que prendiera un radio. A mí me parece un poco burda ese tratamiento, pero es real. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, de alguna forma decirle, mire, hay que enriquecer de forma de sonido el ambiente, funciona excelente. Y en algunos casos, el mismo audífono hace eso. Entonces, sí es un tratamiento para el tinnitus, el ruido, más no el silencio. Ok, y por ejemplo, en este caso, Doc, de personas que trabajan en ambientes ruidosos y que tienen que usar protectores, digamos No, que igual. eso sí, los pacientes que tienen tinnitus y trabajan en ambiente ruidoso tienen que tener protección porque el ruido va a seguir dañándole la audición. Evidentemente tiene que tenerlo. Ahora, eso le va a aumentar el tinnitus en el ambiente laboral, pero seguramente el ruido externo, que no solamente entra por los conductos auditivos, sino también por vibración, pues va a suavizar un poquito el tinnitus mientras esté trabajando. Vale, Doc. Doc, yo no tengo más preguntas, no sé si quienes estén conectados tengan más preguntas. Bueno, aquí nos hablan de que un doctor, el doctor Dressler, hace tratamientos muy buenos para el tinnitus, bueno, muy chévere. Doc, Sí, ¿dónde se puede? tratamientos para el tinnitus hay muchos realmente, y yo creo que cuando hay tantos tratamientos es que no hay ninguno 100% efectivo, pero en el tinnitus, más que el tratamiento, es enfocar un paciente adecuadamente, porque hay tratamientos para determinados tipos de tinnitus. Incluso hasta el implante coclear puede funcionar para el tinnitus, ¿cierto? Hay muchísimos, hay desde tratamientos muy pequeños que son la consejería que le sirve a todos los pacientes con tinnitus, hasta podemos llegar a tratamientos quirúrgicos. Eh, no soy amigo del tratamiento farmacológico para el tinnitus, creo que no funciona absolutamente para nada y no me gusta. Sin embargo, no me puedo alejar que el tratamiento de forma de placebo también en algunos casos funciona, porque el tinnitus tiene mucho que ver con el sistema límbico. Entonces, si tenemos un sistema límbico muy alterado, puede funcionar un placebo. Pero como les digo, no soy muy amigo del tratamiento farmacológico para el acúfeno. Y hace poco hablábamos también en un live de tinnitus que, pues sí, hay muchas cosas y que también, por ejemplo, muchas veces nosotros recomendamos que no se consuma cafeína, que se consuman alimentos bajos en grasa, bajos en sal, pero que no es necesariamente una regla para todo el mundo, porque puede haber personas a las que sí le afecta, otras a las que no, unas a las que sí les sirve un tipo de tratamiento, otras a las que no. Sí, Ujú. yo hay cosas que no cancelo definitivamente con el tinnitus. El café no lo cancelo. ¿Por qué? Porque pues yo tomo café y me gusta tomar café y me parece que no es muy, no cambia mucho, pero sí el estado anímico, eso sí que funciona. Pacientes con tinnitus y con angustia, pues entonces el tinnitus va a aumentar la angustia, y si aumenta la angustia, aumenta el tinnitus, y cuando aumenta y entonces se mete en la bola de nieve y no hay cómo manejarlo. En algunos casos esos pacientes necesitan tratamiento psiquiátrico y tengo el personaje que me ayuda y que entiende que el tinnitus existe esa persona pues que yo no trato pacientes con problemas psiquiátricos, pero tengo la persona y creo que esa asociación es bien importante también, porque el tinnitus o puede ser muy simple o puede enloquecer un paciente. Es que indiscutiblemente este necesita un equipo interdisciplinario para su manejo. Totalmente. Doc, por aquí Carmen nos dice que ella tiene un paciente y que ha mejorado mucho con acupuntura. ¿Puede ser? Del tinnitus, Sí. en algunos casos el paciente, como les digo, yo no he leído acupuntura realmente nada en las guías de la Academia Americana, pues no se recomienda.
Pero como les digo, es un tema que funciona también con el placebo. El sistema límbico puede funcionar y el paciente se siente bien y bueno, pues sigamos con esto, porque si le está funcionando, Sí, fenomenal. No, lo importante es que no le haga daño. es lo que le funcione y hoy en día también hay muchas alternativas, se está usando mucho lo que es la aromaterapia y en muchos pacientes funciona, así que si le funciona, pues aplicarlo. La aromaterapia, Sí. no, eso sí no lo había oído, pero bueno, Y te voy a enviar pues unos estudios. De hecho, tuve una colega con la que estuvimos hablando de tinnitus y ella está usando ahorita pues algo del tema y le ha funcionado muy bien con muchos pacientes. sí, Obviamente, digamos que va pero asociado o de la mano junto con otro tipo de cosas, pero es una sí, pero alternativa. ojo con una cosa, y eso sí, a mí me parece importante que lo hablemos, y es que nosotros nos tenemos que ceñir a lo que está escrito y a lo que está, lo que tiene eh, rigidez científica, porque aquí cualquiera se puede inventar cualquier cosa. Hace poquito oí un poco de médicos hablando que se vayan al mar para el coronavirus y ese tipo de tonterías que uno, hombre, esto nos tenemos que regir en el tema científico, porque es que si no, nos vamos a empezar a disgregar y la gente va a empezar a hacer cosas que no se debe hacer. Y como lo dijimos en un principio, nosotros somos profesionales académicos del tema y, y debemos actuar como tal, ¿cierto? Entonces, pues yo, como te digo, yo no sé, no he leído los estudios, sería interesante leerlos, pero como en lo que hemos leído para acúfeno, nada de estas terapias alternativas tiene Ujú. mucha recomendación, Yo ¿cierto? creo que Basada en tiene la que, evidencia. yo creo que estás más relacionado con lo que venimos hablando y es de que, pues de pronto si yo voy con tanto entusiasmo y pensando que eso me va a servir, hasta me termina sirviendo. La cabeza es poderosa, sin duda. Sí. Ujú. Doc, por aquí nos preguntan, ¿qué opinas acerca de la medicina funcional, acerca de paliar factores predisponentes como la diabetes e hipertensión? Es fundamental. Y lo que está Johanna diciendo, pues es que evidentemente es un tratamiento multidisciplinario. Si el paciente tiene una alteración en la tensión arterial, pues cómo no manejarlo, no solamente para el tinnitus, para los problemas cardiovasculares, para prevenir el infarto cerebrovascular, para prevenir el infarto, para prevenir la enfermedad trombótica, pues bueno, hay que hacerlo. Y la diabetes, pues Dios mío, esa enfermedad o se trata. Esto no tiene discusión y hay que hacerlo, sin duda. Claro que sí. Bueno, Doc, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden escribir? ¿Dónde pueden sacar citas contigo? Bueno, yo trabajo en la clínica de Marley, allá es mi consultorio. Estoy en la clínica de Marley en Chapinero, en Bogotá. El, el, eh, el teléfono es el 232-5375 o es bien fácil en la página de internet que es www.cirugiadeoído.com, cirugiadeoído.com, y ahí hay teléfonos, hay videos de cirugías, hay videos de pacientes, hay diferentes cosas. Se hace mucho énfasis en la sordera súbita, que es un tema importantísimo y al que le tenemos que tener pues mucha atención y es un tema que los médicos de urgencia sí que deberían saber, las audiólogas y los audiólogos deberían estar muy pendientes y tratamos la sordera súbita con mucha frecuencia. Entonces estoy en la clínica de Marley y también trabajo en el Hospital San Ignacio en la unidad de otorrinolaringología, haciendo el oído en el hospital. De la sordera súbita también deberíamos organizarnos otro live, doctor, Ese, para que eduquemos a ese la sí que es gente. bueno, ese sí que es bueno, yo me apunto, yo me Después apunto. nos cuadramos para que lo hagamos porque de verdad que sí, en eso hay que Eso, educar mucho a las personas porque las personas, así como hablábamos hace un rato, no, sentí que se me tapó el oído, pero que se me iba a pasar después y ya sí. cuando van al médico nada que hacer. Sí, una cosa bien interesante que he descubierto con ese tema de la sordera súbita es que ya las audiólogas y los audiólogos la cogen al vuelo y ahí mismo llaman, rápido, váyase, porque antes decían, no, pues esperemos un poquito. No, esto es de esas enfermedades para allá. Y si no es para allá, o sea, se pierde el oído. Y es interesante como la gente lo ha aprendido a manejar en las facultades de medicina, en las residencias de otorrino. Cada día se coge más sordera súbita y ese uno entre cada 300.000, esa yo creo que es muchísimo más y, y es una enfermedad que vale la pena
estudiarla. Además, es una enfermedad fascinante que es en la cual se puede trabajar muy bien. Claro que sí, Doc, o sea que ya quedas súper comprometido conmigo para que lo hagamos y aquí te esperamos. Yo estoy firme. Bueno, Doc, muchísimas gracias Bueno, por haber aceptado mi invitación, por habernos no, muy querida. nutrido con todos tus conocimientos y tus aportes y pues te esperamos aquí en el próximo live que hagamos para hablar de gratuita. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a Chao, todos. Doc. Hasta Bueno, pronto. chao, Chao, gracias chao. a todos los que se conectaron. Nos vemos la próxima semana. Chao.